Gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga, aleluya, a cada uno de los hermanos una vez más. Dios les bendiga. Aquí está su hermano Douglas Joel Chiquito Mosquera, de la Iglesia Sembradores en Acción, evangelista para la gloria de Dios. Una vez más aquí me presento, mis hermanos y mis hermanas, para predicar la palabra de Dios, para predicarle las buenas nuevas, como dice la palabra de Dios, para predicar las buenas noticias, para predicar siempre su palabra, aleluya, en tiempo y en fuera de tiempo, aleluya. Gloria a Dios. Perdón. Entonces, como siempre, mis hermanos, vamos a dar un poquito de tiempo para que los hermanos y las hermanas se puedan conectar, se puedan principalmente poner en contacto, aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Alabado es el Señor, aleluya. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Poderoso. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Como dije, vamos a dar unos 2-3 minutitos de tiempo, aleluya, para que los hermanos se conecten. Gloria a Dios. Así vamos a tratar el tema de hoy día. Y el tema de hoy día es ¿por qué no crecen las iglesias hoy en día o en estos tiempos? Ese es el tema que hoy día vamos a tratar. Es un tema muy bonito, es un tema a la vez muy emocionante, también muy delicado también, porque vamos a tratar con versículos y capítulos. Porque ¿por qué la iglesia no crece? Entonces, si tú tienes, como siempre te he dicho, un papel o una libreta a la mano, o una pluma, o un lápiz, o un esfero, como le quieras llamar, te sería bueno y te sería muy buenísimo y lícito que tú tengas eso a la mano para que tú apuntes los versículos y los capítulos, aleluya. Porque el tema es muy buenísimo, porque vamos a tratar y a entender que por qué la iglesia no crece hoy en día y en estos últimos tiempos, aleluya. Entonces, como te estaba diciendo, es hora que te pongas, si es posible, a buscar tu Biblia para que comiences a tenerla ya pronta, para que cuando vayamos a comenzar no estés ahí buscando tu Biblia, buscando tantas cosas, ¿no? Entonces, bueno, mis hermanos, vamos a comenzar una vez más. Yo me presento, me llamo Douglas Joel Chiquito Mosquera, de la Iglesia Sembradores en Acción, evangelista para la gloria de Dios. Santo es su nombre. Como siempre te he dicho también, mi hermano, mi hermana, si tú me quieres encontrar en YouTube, me puedes encontrar como Douglas Joel Chiquito Mosquera. Igualmente con la misma foto que tú me encuentras aquí en el Facebook, tú me puedes encontrar con la misma foto en YouTube, las mismas prédicas que las hago aquí en el Facebook, las estoy también subiendo también ahí a YouTube. Y ahí también me puedes seguir si tú me quieres seguir. Gloria a Dios. Entonces, mi hermano y mi hermana, vamos orando para dar inicio a este nuevo momento, a este nuevo tema de que hoy día vamos a tratar. Que por qué las iglesias no crecen hoy en día y en estos últimos tiempos. Entonces, inclina tu rostro si tú estás haciendo algo, como siempre te he dicho. Deja un ratito tus quehaceres y ponte a orar conmigo. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor. Venimos, Señor, para darte como siempre gracias, Señor. Porque siempre, Señor, te tenemos que dar gracias. Siempre tu pueblo te tiene que dar la honra y el honor, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Tú te lo mereces, Señor. Tú eres el primero, tú eres el último, tú eres el alfa, tú eres la omega, tú eres el principio y la fin, Señor. Dice tu palabra, Señor, que tú eres el que eres, Señor. Tú eres como tú eres, Señor, como dice tu palabra, Señor. El grande y fuerte, Señor. El justo, fiel y verdadero, aleluya. En el nombre de Jesús. Padre, yo bendigo, Señor, a los hermanos. Bendigo a las hermanas. Bendigo a aquellos que
en este momento se están comunicando, se están poniendo, Señor, en este momento para escuchar tu palabra, Señor. No mi palabra, es tu palabra, es tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Y sea para ti la gloria, sea para ti la honra, Señor. Sea para ti todo, Señor, aleluya, en el nombre de Jesús. Padre, yo bendigo a los presentes, bendigo a los que no están presentes, Señor. Padre, perdónanos si en algo hemos fallado, Señor. No somos perfectos, pero aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, Señor, para darte gracias, Señor. Para hacer, Señor, que tú nos amoldees como tú quieras, Señor. Padre, yo bendigo, Señor, a los ministros, bendigo a las ministras, bendigo a los pastores, bendigo a las pastoras, bendigo, Señor, a todos aquellos, Señor, que están hambrientos de tu palabra. Padre, bendigo al bueno, bendigo al malo, bendigo, Señor, a todos aquellos, Señor, aleluya, que están sedientos, que están hambrientos, Señor, de escuchar de ti, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, Señor, abre nuestras mentes, abre nuestros corazones, Padre, haz que nosotros seamos, Señor, como esas esponjas, Señor, para poder recibir, para poder absorber, Señor, cada palabra, cada tilde, cada versículo, cada capítulo, Señor, para que nosotros podamos ser personas, aleluya, como tú quieres que nosotros seamos para ti, unos fieles tuyos, Señor, unos atalayas, unos centinelas, unos pastores, Señor, unas pastoras, Señor, unos aquellos que verdaderamente cumplan y hagan tu querer, Señor, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga, aleluya, una vez más a todos los hermanos. Dios le bendiga a la hermana Angélica Cruz. Gloria a Dios. Dios me la bendiga grandemente, mi hermana, aleluya. Gloria a Dios. Hoy vamos a tratar un tema que se intitula ¿por qué no crecen las iglesias hoy en día? Y esa es quizás tu pregunta o la pregunta de muchos ministros, muchas ministras o muchos pastores, que ¿por qué no crece la iglesia? Hoy en día es tan complicado para que los hermanos vengan a la iglesia, la gente venga a la iglesia. Mucha gente viene y mucha gente se va a la vez. Son pocos los que quedan. Pero sin embargo, Señor, el Señor es bueno. El Señor es magnífico y Él sabe lo que hace. Él sabe a quién deja y a quién quita. Gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios. Si tú tienes una pluma, si tú tienes un lápiz, como te dije primero, muy bueno. Si no lo tienes, anda rapidito a buscarlo para que estés pronto para escuchar la palabra de Dios. Aleluya. Entonces, si tú tienes una Biblia, si tú dices, mi hermano y mi hermana, que tú eres un hijo de Dios, porque yo creo que tú eres un hijo de Dios, entonces tú tienes tu Biblia. Entonces igualmente, si tú no la tienes, no te preocupes, lo importante es que tú escuches y después pongas en práctica. Pero si tienes una pluma, si tienes algo donde escribir, sería mucho mejor, porque el tema de hoy día es muy bueno, gloria a Dios. Aleluya. Entonces, nosotros sabemos muy bien que la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu, o en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces vamos a dar inicio, vamos a, gloria a Dios, a la palabra de Dios. Vamos a buscar en Segunda de Timoteo. Sabemos muy bien que Segunda de Timoteo es Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Segunda de Timoteo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Segunda de Timoteo, capítulo número 4. Vamos a comenzar del versículo número 1 en hacia adelante. Aleluya. Y como dije primero, que la palabra de Dios la leemos en nombre del Padre, el Hijo y la comunión de su Santo Espíritu, sino en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, que redarguye, reprenda, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Y el 4 dice: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta la aflicción, haz obra de evangelista, cumple tu misión, porque yo
ya estoy para ser sacrificado. En el tiempo de mi partida está cercano. El 7 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera de guardando la fe. El 8 dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hasta ahí la palabra de Dios. Aleluya. Y además también Dios le bendiga a la hermana Elenit Figueroa. Dios le bendiga, aleluya. Santo es el Señor. Y el tema de hoy día es, mi hermano y mi hermana, es ¿por qué no crecen las iglesias hoy en día y en estos últimos tiempos? Nosotros sabemos muy bien por qué no crecen las iglesias. ¿Por qué las iglesias no crecen hoy en día? Y ese es el problema, y esa es la pregunta número uno que hoy en día los pastores, las pastoras, los ministros, la gente que lleva, aleluya, un ministerio, siempre se anda preguntando, ¿por qué no crecen las iglesias? ¿Qué es lo que no va? ¿O hay algo que no va? ¿O hay algo que en tu vida quizás que no va? Entonces son múltiples y múltiples de cosas que también, ¿por qué también no crecen las iglesias? Tú sabes muy bien que para que crezca una iglesia tú tienes que dar un buen testimonio. Que para que crezca una iglesia tú tienes que dar palabras de verdad, palabra de sabiduría, exhortación, doctrina. Si no hay esas cosas, la iglesia no va a crecer. Tú sabes muy bien que tú tienes que llevar una vida pura, una vida santa, una vida, si es posible, sin mancha. Como siempre digo yo, que obviamente el único santo es nuestro Señor Jesucristo, que nadie, aleluya, puede ser santo como Él, pero al menos estar, al menos en su presencia, al menos aceptable, al menos podemos estar. No podemos ser santos, pero al menos podemos ser aceptables, que es lo más importante. Pero entonces, mi hermano y mi hermana, ¿por qué las iglesias de hoy en día no crecen? Porque el pueblo de hoy en día, ¿cómo está? Como siempre te digo, el pueblo de hoy en día está desordenado, está de cabeza, y el Señor no puede estar ayudando, o no puede estar en una iglesia desordenada. No puede estar donde la gente solo más está buscando la conveniencia. No puede, si es posible, ayudar a alguien mientras que solo la persona está buscando solo el interés. Y el Señor anda buscando, como dice su palabra, adoradores en espíritu y en verdad. Hay gente que le adore, hay gente que verdaderamente deje la carne, deje lo mundano, deje lo malo y se ponga a buscar de Él. Nosotros sabemos muy bien que si la iglesia no crece es porque muchas veces ya depende de nosotros, depende también del pastor, depende de la pastora, depende también de que cómo llevan la iglesia. Mucha gente hoy en día, los pastores o las pastoras o los mismos hermanos están más preocupados que vea una iglesia mega inmensa que en vez que se preocupen por las almas. Y eso no está bien. Están más preocupados por el local. Están más preocupados que si es posible que se venda la agua, que se venda de todo en la iglesia, que sea un comercio, y eso no está bien. Y eso no ayuda a que la iglesia crezca. Sabemos muy bien que dice la palabra de Dios que por gracia nosotros hemos recibido y que por gracia nosotros tenemos que dar. Hoy en día todo es un comercio. Es por eso que el Señor, que cuando fue al templo, encontró un desorden. Y tú te darás cuenta que hoy en día las iglesias están siendo un desorden. Entonces el Señor, ¿qué hizo en ese momento? El Señor comenzó a dar látigo, comenzó a desbaratar, comenzó en ese momento se airó, porque dice la palabra de Dios que el Señor dijo que su casa es llamada casa de Dios y puertas del cielo. Y todos aquellos han hecho la casa de Dios como cueva de ladrones. Hoy en día las iglesias son un comercio. Pare de sufrir, le quedó chiquito. ¿Sabía? ¿Te acuerdas? Pare de sufrir. Hoy en día, las iglesias hoy en día están peor que pare de sufrir. Tan peor que esos ciegos de ahí que hablaban en esos tiempos y que todavía siguen existiendo. Hoy en día la iglesia está muy desordenada. Entonces mi pregunta es, ¿cómo piensas y cómo tú crees que la iglesia donde tú frecuentas, o cómo tú crees que la iglesia pueda llenarse?
pueda venir. Cuando tú eres el primero a estar sentado y no querer ir afuera a evangelizar. Cuando tú eres el primero que tienes que orar y no oras. Cuando tú eres el primero que tienes que ayunar y no ayunas. Cuando tú eres el primero que tienes que vigilar y te duermes. Y no vienes porque pones siempre excusas. Porque siempre estás afanado en tus quehaceres. Estás siempre afanado en tus cosas. Estás siempre afanado en que si es posible mañana tienes que trabajar. Cuando tú sabes muy bien lo que dice la palabra de Dios, quien que puso la mano en el arado no es digno de mirar para atrás. Entonces mi pregunta es, ¿por qué te metiste a soldado para después estar retirándote para atrás? ¿Por qué te metiste a marchar en la fila de soldados cuando tú no eres un soldado? Como siempre te digo yo, mejor quédate callado. No hagas la figura de hipócrita, no hagas la figura de falso, no hagas la figura de que no te interesa, de teatrero, para que la gente te diga tantas cosas. Y después al primer obstáculo, al primer hueco que encuentras ahí, en vez de sobrepasarlo, en vez de saltarlo, eres el primero a caer en ese hueco, eres el primero a retirarte para atrás, eres el primero a morir, eres el primero a estar llorando, eres el primero a estar con la quejabanza en vez de estar con la alabanza, eres el primero a estar dejando todo botado, sin interesar que los hermanos o las hermanas estén o no estén. No es así. No es así. Nosotros sabemos muy bien por qué la iglesia no crece. En primer lugar es por nuestra propia misma culpa. Es por tu culpa. No hay nada más. Es tu misma culpa. ¿Qué se está haciendo hoy en día en las iglesias? Hay coreografías. La gente va como quiere. Ya no hay respeto, no hay doctrina. Hay solo nomás pensamientos de humanos, doctrinas de humanos. Pero no hay doctrina ya verdadera. No hay palabra verdadera. Ahora todos están tirando al carajo. Están todos tirando al diablo. Están todos tirando ahí a los dos pepinos ahí. Que todo le vale dos pepinos. ¿Qué le interesa? Lo importante es la iglesia, pero no se están interesando de las almas. Muchas veces los que están en la iglesia están más perdidos que los que están afuera. Eso es lo que sucede hoy en día. La gente que está adentro está más perdida que los que están afuera. Pero sin embargo, hoy en día es un comercio. Se vende esto, se vende el otro. Tú ya no puedes escuchar palabras porque te la están imponiendo que tienes que pagar. Y cuando no es así, que el Señor te reprenda, hermano y hermana. Que el Señor te reprenda. Por gracia hemos recibido y por gracia tenemos que dar. Si tú tienes que ir, si es posible, a escuchar una prédica especial, tienes que también pagar esa prédica porque es especial. Cuando no es así, ¿quién te ha dicho que tú tienes que coger y comerciar el evangelio? ¿Quién te ha dicho que tú tienes que coger y si es posible poner precio al evangelio cuando en el evangelio no se pone precio? Por gracia hemos recibido y por gracia nosotros tenemos que dar sin diferencia alguna. Hoy en día, antes que tú entras a las iglesias, ¿qué sucede? Hay un comercio. Te venden agua, te venden té, te venden café, es un comercio. Ya no es iglesia, parece un bar. Las iglesias hoy en día parecen un bar. Entonces mi pregunta es, ¿cómo piensas que la iglesia crezca? ¿Cómo piensas que la gente venga cuando tienen que todo comprar? Parece que estás yendo a un supermercado que tienes que comprar para obtener y no es así. Obviamente que la gente va a salir de la iglesia, va a salir del templo enojado. Porque la gente anda buscando de palabra, de doctrina, anda buscando palabra de amor, anda buscando palabra de sabiduría. No anda buscando que tú le vengas a meter el dedo en la boca, le pongas gato por liebre. No. Es por eso que dice la palabra de Dios, dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y no es así. No es así, hermano y hermana. Apártese de esa iglesia mundana. Apártese de esos pastores asalariados, apártese de lo inmundo. ¿Qué, como dice la palabra de Dios, qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No hay ninguna comunión, no hay nada. No se puede juntar el aceite con el agua, no se puede juntar, no hay ninguna comunión. El quien es impío y quien está en Cristo, está en Cristo. No es que usted tiene que adecuarse al mundo, es el mundo que se tiene que adecuar a usted, hermano y hermana. Póngaselo eso en la cabeza. Si tú quieres que la iglesia crezca, si tú quieres que tu ministerio crezca, entonces tienes que menguar tú. Tienes que tú dejar todo lo que te aparta, todo aquello lo que no te deja ir hacia adelante. Tienes que tener tu paz para que todo vaya bien. Porque si estás todo ahí alterado, si estás todo ahí, no te va a salir nada bien. Y eso no es así. La paz os dejo, la paz os doy, pero no como la que el mundo os da, dice la palabra de Dios.
Hermano y hermana, para que la iglesia crezca, tienes que dar buen testimonio. Tienes que ser una persona íntegra, verdadera, no falsa, no de doble ánimo. No que estás con un pie adentro y estás con un pie afuera. Tienes que hablar palabra de verdad, tienes que enseñar verdaderamente palabra de justicia, no la justicia que hoy hay en día. ¿Por qué las iglesias no crecen? Y te lo voy a otra vez a repetir, lo que dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo número 4, versículo del 1 al 8, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. El segundo versículo dice, que prediques la palabra. Te está diciendo que prediques, no que la alteres, no que la aumentes, no que le quites. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Dice la palabra de Dios, no como la gente hoy en día que ya no quiere ya predicar. Dice, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina. ¿Qué doctrina hoy en día están dando las iglesias? ¿Qué doctrina hoy en día tienen los pastores? ¿Qué tienen hoy día las iglesias? No se distingue qué es iglesia, quién es pastor, quién es pastora, quién es hermano, porque ya no hay una doctrina. Porque cuando comienzas tú a hablar la palabra de Dios, cuando se comienza a dar la doctrina, la gente se va. Ya no quiere escuchar, se quieren ir, se van, dejando ahí todo botado. Les vale 2 pepinos, tiran todo al carajo, mandan todo al diablo, y no es así. Paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando sufrirán, dice, la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. El versículo 5 dice, pero tú sé sobrio. En pocas palabras te está diciendo, sé firme. ¿Qué te interesa que la gente diga lo que diga? Usted tiene que predicar la palabra de Dios. Cueste lo que le cueste. No importa lo que te venga, tienes que estar sobrio, tienes que estar firme. Tienes que predicar siempre una palabra pura, verdadera. No una palabra alterada, no una palabra barata. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. El 8 dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Eso dice la palabra de Dios. El Señor, en pocas palabras, te está diciendo que tienes que estar siempre con el Señor. Nosotros estamos con Él y tenemos que hacer las cosas para Él. No tenemos que hacer las cosas para el mundo. Tenemos que hacer las cosas para el Señor. O agradamos al Señor o agradamos la carne, como dice la palabra de Dios. Ya está en ti. ¿Por qué las iglesias no crecen hoy en día y en estos tiempos? Porque la gente, los pastores de hoy en día están agradando más al mundo. Están más agradando a la carne. Están más agradando al hermanito y a la hermanita. Están ahí más, se creen más buenos que el Señor Jesucristo, si es posible. Se creen, si es posible, ya dioses. Están que, si es posible, alguien venga y te diga, hoy que mega iglesia, hoy que alabanza, hoy que la silla, hoy que esto y que el otro. Y no es así. No es así. Están preocupados por todo, pero menos por las almas. Menos por la prioridad principal, que es la palabra de Dios. Entonces, el crecimiento no significa siempre numérico o multitudes. La gente piensa que no, que la iglesia tiene que crecer porque tiene que tener harta gente. No muchas veces. ¿De qué sirve que tú tengas una mega iglesia? Ponte a pensar, las megas iglesias de hoy en día, Maldonado, Cash Luna, toda esa gente que están más perdida que tú, si es posible.
Pero sin embargo, la mosca que vuela que está ahí ni siquiera se salva. De seguro habrán 2 o 3 hermanos por ahí. Eso es lo que sucede hoy en día. La gente hoy día está más preocupada que le digan que tiene una mega iglesia, que tiene un mega púlpito, que tiene mega esto, que tiene mega el otro. Pero ya no se están preocupando por las familias. Ya no se están preocupando por las ovejas. No se están preocupando por las almas. No se están preocupando para que las almas vengan y escuchen palabras de verdad, no palabra alterada, no una palabra barata, no una palabra mentirosa, sino una palabra que verdaderamente la gente tiene que escuchar hoy en día. Es por eso que las iglesias no crecen. Los hermanos y las hermanas no hacen lo que dice la palabra de Dios. Dicen que son hermanos, pero no son hermanos, no son hermanas. Dicen que son el ejército de Dios, pero no son el ejército de Dios. Dicen que son los atalayas, pero no son atalayas. Si fueras una atalaya, entonces darás fruto. Entonces la iglesia se viera que verdaderamente tiene la presencia, la unción y tiene el Espíritu Santo, esa iglesia. Muchas veces la iglesia no crece porque los mismos miembros, los mismos pastores están de cabeza. Por eso que muchas veces la iglesia no crece. Donde hay desorden, donde hay bulla, donde hay, si es posible, alteraciones, donde hay mundanalidad, ahí va la gente. Ahí sí es santo, ahí sí es el Hijo de Dios, ahí sí es el siervo de Dios, ahí es la sierva de Dios. Pero ponte a pensar, ¿por qué la iglesia no crece? Cuando se predica la palabra como es, muchas veces la iglesia no crece. Porque ahí está muchas veces también la presencia de Dios, hay doctrina. Hay muchas veces, ahí la gente huye porque ya no está ya acostumbrada a escuchar la verdad, está más acostumbrada a escuchar mentira. La gente está acomodada. Eso es lo que sucede hoy en día. La gente está con el que me importismo. Y no es así. Si tú dices que tú eres un hijo de Dios, entonces compórtate como hijo de Dios, compórtate como hija de Dios, compórtate como el Señor te ha mandado que como tú te tienes que comportar como hijo, no como un hijo bastardo, como dice la palabra de Dios en Apocalipsis, y más los perros estarán fuera, dice la palabra de Dios. Entonces, el crecimiento no significa siempre numérico, ni multitudes, porque eso es lo que la gente piensa hoy en día, que la iglesia no crece porque faltan miembros. No, tienes que crecer también tú espiritualmente. Si tú no estás espiritualmente bien, entonces, ¿de qué sirve que la iglesia crezca? Si tú estás más perdido que los perdidos. Tienes que estar, en pocas palabras, punto número 1, tienes que estar con tu vida espiritual. Tienes que estar con tu vida espiritual bien. Tienes que estar viendo la vida espiritual de los hermanos. Ese es el primer crecimiento, que los hermanos crezcan, que no se queden enanos. Mucha gente va a la iglesia, pero no recibe palabra. Entonces no va a crecer nunca. Y eso no tiene que ser así. Hay que predicar la palabra como se tiene que predicar. Una palabra justa, una palabra verdadera, una palabra santa. Una palabra que no tenga mancha. No a pensamientos de humanos, no a doctrina de humanas, sino a como dice la palabra de Dios. Tiene que tener doctrina. Si no tiene doctrina, entonces ¿cómo piensa que la iglesia vaya a crecer? Tiene que estar en oración. Tienen que los hermanos estar yendo a la oración. Tú tienes que llevar los hermanos a la oración, al quebrantamiento. Hoy en día la gente ora más para que la gente los vea. Ay, está llorando. Eso es solo teatro. La mayor parte son teatreros. Y por eso que la gente muchas veces no quiere ir a la iglesia. Porque la gente son teatreras, dan un mal testimonio. Y eso no tiene que ser así. Falta de ayuno. La iglesia tiene que estar en ayuno. Tiene que estar en oración, en ayuno y vigilia. En la búsqueda de Dios principalmente. Si la gente hoy en día no busca de Dios, ¿qué te interesa? Pero al menos uno tiene que estar ahí. Acuérdate lo que dice la palabra de Dios, que de los 10 leprosos, dice que solo uno regresó a darle las gracias al Señor. ¿Qué interesa que los demás no busquen de Dios? Pero al menos tú buscas de Dios.
Porque por ese uno vas a ver que el Señor va a hacer milagros. Va a hacer milagros. Tú vas a ver que por tu testimonio, por cómo tú te comportas, la gente va a venir. Porque tú estás siguiendo la palabra de Dios. Muchas veces la gente no viene por el mal testimonio y hay que buscar al Señor propiamente, como dice la palabra, hay que buscarlo en espíritu y en verdad. Pero como la gente no anda en el espíritu, anda nomás con el espíritu de la emoción, anda nomás con el espíritu nomás del que me importismo, anda con el espíritu el espíritu malo, que el Señor lo reprenda, pero no con un espíritu verdadero, no con un corazón que verdaderamente está dispuesto a obedecer. La gente de hoy en día no obedece, entonces por eso que también no crecen las iglesias. Tienen que estar con la búsqueda de Dios. Que se predique en tiempo y en fuera de tiempo la palabra de Dios. La prioridad de la iglesia tiene que ser las almas. Eso tiene que ser hoy en día, las almas. La gente, los hermanos de hoy en día, el pastor de hoy en día, están más preocupados por el local. Están más preocupados que el local se tiene que pagar. Las sillas, los instrumentos. Se andan metiendo en deudas y después andan diciendo al pueblo que tienen que coger y aportar. No, no es así. No es así. No es así. Si usted se metió en la deuda, usted tiene que pagarlo. Punto. Porque eres tú el que estás llevando la obra, no la iglesia. La iglesia también sí tiene que aportar un poco, pero eres tú, obviamente. Tú eres la cabeza. Si no hay una unión, si no hay un amor, entonces no hay crecimiento en la iglesia. No hay propiamente un respaldo de Dios. El Señor no respalda a esos hermanos y a esas hermanas, o el pastor ahí todo desbaratado, todo desordenado, ¿no? El Señor nunca va a respaldar eso. El Señor respalda su palabra, que es muy diferente. Están más preocupados por las cosas del local que por las almas. Eso es lo que sucede hoy en día. En pocas palabras, el punto número 1, ¿por qué no crecen las iglesias? No están pensando en la primera prioridad, que son las almas. Están, como te dije primero, están más preocupados por el local, que se tiene que pagar el local. Están más preocupados que tienen que, si es posible, vender esto, que tienen que vender el otro. Están más preocupados que la iglesia sea una mega iglesia inmensa. Pero no es así. No es así, hermano y hermana. La segunda es, ¿por qué no crecen las iglesias? Por la codicia, por la avaricia, que están más preocupados que digan, ay, que tiene una mega iglesia, ay, que tiene un mega púlpito, ay, que si es posible que tienen que salir en la televisión o en la radio. Pero no es así, hermano y hermana, no es así. El pastor y la pastora o el ministro y los hermanos tienen que estar más preocupados por las almas para que la gente venga. Tienen que estar más preocupados, que tienen que estar evangelizando por fuera. Porque muchas veces la gente que está dentro está más perdido de los que están más afuera. Y no es así. Punto número 3, que por qué no crece la iglesia. No se está dando cuidado a las familias, hermanos y hermanas. No se están dando cuidado a la familia. No se están siguiendo a la familia. Porque antes que nosotros tengamos que primero salir afuera o predicar, nosotros tenemos que vernos nosotros mismos primero. Tenemos que ver nuestra familia. Muchas veces nosotros como hermanos y hermanas, predicadores o predicadoras, pastores, pastoras, están más preocupados por la obra que por su familia propia. ¿Qué interesa si es posible que el hijo esté perdido en las drogas? ¿Qué interesa que si es posible la mujer lo esté cuerneando? ¿Qué interesa si es posible que la familia esté hecho un desastre? Pero no es así. Usted tiene que comenzar primero por su familia. Tiene que comenzar primero por su casa, para después ir al pueblo, porque usted tiene que dar testimonio. Testimonio tú tienes que dar. ¿Cómo quieres que una iglesia crezca? ¿Cómo quieres que los hermanos crezcan si tú no das testimonio primero en tu casa, en tu familia? Nosotros tenemos que preocuparnos primero por nuestra familia. ¿Cuántas veces tú te has ido donde tu esposo
o donde tu esposa y al menos darle su tiempo. ¿Cuántas veces tú has ido donde tus hijos a darles su tiempo a tu hijo, a tu hija? ¿Cuántas veces tú pasas con tu hijo o con tu hija el tiempo que tienes que darle a ellos? Entonces muchas veces por eso también no crece la iglesia, porque nos preocupamos por todo, pero menos muchas veces por nuestra familia, cuando es la cosa también principalmente número uno también. Tenemos que preocuparnos primero por nuestra casa para después ir afuera. Si es posible donde los hermanos y si es posible afuera a predicar. La gente de hoy en día no entiende que por qué no crecen las iglesias. Es por todos estos tipos de cosas que suceden. Porque muchas veces en la misma iglesia ahí están los chismes. Están las calumnias, están ahí, si es posible, los celos. Por eso es que también no crece la iglesia. Hay tanto celo en la iglesia. Porque lo levantaron a él y porque a mí no. Porque él sí o porque a mí no. Porque él predica y porque yo no. Entonces la gente nueva que viene muchas veces no va a quedar. No va a quedar. Entonces esa gente se va a ir. Se va a ir mal hablando de la iglesia. Se va a ir mal hablando del pastor. Se va a ir mal hablando de la pastora. Porque dan un mal testimonio. El cuarto punto es que hay que dar testimonio, como dije primero, en la casa, antes que de los hermanos de la iglesia. Si tú no das un buen testimonio en tu casa, ¿cómo quieres que los de tu casa sigan al Señor? ¿Cómo quieres que tu familia siga al Señor? ¿Cómo quieres que tus vecinos sigan al Señor si tú no das un buen testimonio? Tienes que dar un buen testimonio. Por eso que muchas veces los vecinos o las vecinas o la gente que te mira muchas veces van a decir, pero yo ¿para qué me voy a convertir a Cristo cuando este está más perdido que yo? Está más ciego que yo. Mira cómo habla, mira cómo viste. Mira el testimonio que da. Este no es un cristiano, este es un diablo completo. Este es un diablo parado en dos patas. Eso es lo que sucede hoy en día. Como siempre digo, hermano y hermana, ya no se distingue quién es cristiano y quién es verdaderamente cristiano. Quien es verdaderamente cristiano se distingue por sus frutos, como dice la palabra, por sus frutos tú los reconocerás. Por sus frutos tú vas a ver quién es cristiano, quién verdaderamente ama al Señor. Si tú dices que tú amas a Dios, ¿qué estás haciendo entonces tú para el Señor? ¿Dónde está tu primer amor? ¿Qué pasó con tu primer amor? ¿Qué pasó con tu búsqueda? ¿Qué te pasó con el celo que tú tenías? Como decía nuestro hermano David, el celo me mata y me consume. ¿Qué pasó con el celo de Dios? ¿Qué pasó con tu primer amor? ¿Dónde está tu primer amor? ¿Dónde está lo que tú hacías antes para el Señor? ¿Dónde está tu oración? ¿Dónde está tu búsqueda? ¿Dónde está con aquel que tú te encerrabas en tu cuarto y gemías y te conmovías muchas veces por las almas? ¿Dónde está esa búsqueda que tú tenías antes? Eso es lo que sucede hoy en día. Se ha enfriado el pueblo de Dios. El pueblo de Dios hoy en día se ha enfriado. Como dice la palabra de Dios, en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Y también aún los escogidos serán apartados. ¿Pero por qué son apartados? Porque ellos mismos han querido, porque tú mismo has querido. Eso es lo que sucede. Te ha valido dos pepinos, has dejado todo a un lado, has tirado al diablo, has mandado todo al carajo cuando no tiene que ser así, hermano y hermana. Cuando no tiene que ser así. ¿Por qué muchas veces no crece la iglesia? Por tu culpa. Porque en vez de ayudarnos, estás ayudando. Estás criticando. Estás tirando abajo el testimonio que ha hecho el Señor en tu vida. Estás tirando abajo tu pastor. Estás tirando abajo tu pastora. Estás tirando abajo tu hermano. Estás siendo un asesino. Estás siendo un Caín. Estás asesinando a tu hermana. Estás asesinando a tu hermano. Estás matando a la iglesia. La estás desmembrando. La estás matando lentamente. El enemigo se te está metiendo lentamente, pero tú ni siquiera te das cuenta. Estás viendo solo nomás tu interés, cuando no tiene que ser así. El quinto punto, que por qué no crecen las iglesias, es porque algo que Dios no mandó, Dios no está obligado a respaldar. Lo que Dios no dijo o no mandó. ¿Cuántas iglesias hoy en día se levantan? Pero mi pregunta es, ¿se levantan por qué? ¿Porque el Señor los llamó
o porque el Señor no los llamó? ¿Cuántos pastores hoy en día se levantan diciendo, oh, yo soy pastor, yo soy pastora? Mi pregunta es, ¿el Señor te llamó? ¿El Señor te dio la visión? Hay muchas iglesias hoy en día que son iglesias, pero no son llamadas muchas veces por parte de Dios. Se levantan porque quieren, porque se rebeldizan. Entonces el Señor no está obligado a respaldar esa visión que tú tienes, carnal, mundano. Es una visión que tú tienes, pero no la visión que el Señor tiene. ¿Cuántos profetas hoy en día se levantan y dicen, yo soy profeta? Ojo, profetita. Ojo, como dice la palabra de Dios en Jeremías, hay aquel que diga algo cuando yo no he dicho nada. ¿Cuántos, si es posible, que se levantan diciendo que el Señor les ha dicho, el Señor les ha mostrado, pero es mentira? Dice la palabra de Dios que estamos en el tiempo de la gracia y principalmente estamos en el tiempo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te hace sentir, que es muy diferente. Ojo, el Señor no está obligado a respaldar eso. El Señor respalda principalmente su palabra, que es muy diferente. Dios no respalda la danza profética, hermano y hermana. ¿Quién te ha dicho que en la iglesia tienes que hacer coreografía? Ay, pero hermano, es que así hay que traer a los jóvenes, porque a los jóvenes les encanta la danza, les encanta la música. ¿Quién te ha dicho? ¿Dónde está escrito? ¿En qué versículo y en qué capítulo está escrito que tienes que hacer coreografía? Que tienes que volver a una discoteca, la iglesia. Obvio que la iglesia no va a crecer, porque hoy en día se está viendo tanto teatro. Hoy en día las iglesias son teatros, no son iglesias. Los pastores hoy en día se están desviando. Cuando hablo de pastores, estoy hablando de hombre y mujer. Cuando estoy hablando de pastores, estoy hablando de ministros, de ministras. Cuando el Señor ha llamado a hombre y a mujer, no como muchos que confunden solo al hombre. El Señor está hablando a su iglesia, pero sin embargo su iglesia no le interesa. El Señor está poniendo en doctrina a la iglesia, pero la iglesia no le interesa. Entonces, ¿cómo piensas de que la iglesia vaya a crecer? Cuando tú eres el primero a no obedecer. Muchos dicen, ay hermano, es que el Señor mira el corazón. Esa es la excusa de hoy en día. El Señor mira el corazón. Como siempre te digo yo, no hay duda. Pero primero, el Señor mira. ¿Sabes qué mira? Orejuda, la obediencia. Eso mira más el Señor. Eso mira más el Señor. El Señor no está viendo porque tú te vistes así, porque no, el Señor está viendo cuánto tú eres obediente a Él. Si tú dices que tú amas a Él, entonces ¿por qué no lo obedeces? Si tú dices que tú eres un siervo de Dios, entonces ¿dónde está tu obediencia? ¿Dónde está tu fidelidad hacia el Señor? ¿Dónde está tu fidelidad? Dove il tuo amore? Dove il tuo amore, la tua gelosia per il nostro Signore Jesucristo? Cos'è che tu stai facendo per il Signore? Dov'è il tuo primo amore? Dov'è la ricerca che tu avevi prima verso il Signore? Dov'è? Oggigiorno le chiese si hanno corrotto perché hanno voluto, perché non interessa più del Signore. Si hanno idolatrizzato quando non è così. La Chiesa deve ritornare a essere come la Chiesa dei primi momenti, quando tu cercavi il Signore, quando tu lo cercavi ma in amore vero, non un amore falso, ma un amore vero, un amore che veramente tu non sapevi cosa più fare per il Signore. El Señor está buscando a fieles y a fieles, hermano y hermana, amigo y amiga, usted que me está escuchando. Yo sé que esta prédica va a llegar a muchos países, a muchos pastores, si es posible, van a escuchar. Yo sé que ya me van a criticar, ya me van a juzgar, pero yo no estoy viendo eso, hermano y hermana. A mí no me interesa eso. A mí lo que me interesa es que usted escuche palabra de verdad, no palabra alterada, no palabra ahí acomodada a los pensamientos humanos, cochinos de hoy en día. A mí no me interesa si esa gente se enoja, a mí no me interesa si esa gente se para de cabeza y hace coreografía. A mí no me interesa, a mí lo que me interesa es que usted escuche y aprenda, hermano y hermana.
mí lo que me interesa es que usted aprenda, apunte y después ponga en práctica. Si esa gente quiere estar como está allá, usted no le tiene que interesar. Si es posible, sálgase de esa iglesia, que son iglesias mundanas, son iglesias modernas, son iglesias que no tienen unción, no tienen verdad, no tienen justicia, son solo iglesias mundanas. Que el Señor los reprenda. Porque donde hay el desorden, ahí están. ¿Cómo es posible que cuando hay una campaña evangelística, nadie quiere venir? Todo el mundo pone excusa. Ah, ¿te dolió? Es verdad. Entonces, si te está doliendo, entonces porque te está haciendo efecto la palabra de Dios. Si no te gusta es porque te está haciendo efecto, porque tú sabes muy bien que lo que yo estoy diciendo es verdad. ¿Por qué cuando se tiene que hacer vigilia nadie quiere venir? ¿Por qué cuando se tiene que hacer oración general, eclesiástica, nadie quiere venir? ¿Por qué será que cuando se tiene que hacer ayuno, todo el mundo, si es posible, ya no quiere venir? Todo el mundo se aparta, todo el mundo pone pretexto, todo el mundo tiene que hacer algo si es posible ese día. ¿Por qué? Porque no hay verdadero amor, no hay un amor puro y verdadero. No hay una verdadera búsqueda del Señor. Y no es así, hermano y hermana. Dios no respalda, mi hermano, como te dije, la danza. Dios no respalda los teatros que hay hoy en día en las iglesias. Lo que Dios propiamente respalda es su palabra. Eso sí lo respalda. Y lo dice la palabra, tú mismo sabes. Lo que acerca a Dios es que prediques la palabra de Dios. Eso acerca a Dios. ¿Cómo quieres que la gente venga si tú no predicas la palabra de Dios? ¿Cómo quieres que la iglesia crezca? ¿Cómo quieres que la gente venga si tú no predicas verdad y estás más predicando solo nomás mentira? Si tú no predicas verdad, si tú no predicas lo que dice la palabra, entonces nunca va a crecer la iglesia. No va a crecer en número, no va a crecer en espíritu, no va a crecer en nada. Hermano y hermana, el sexto punto es que ¿por qué no crece la iglesia? Porque propiamente se ha apartado. Se han inventado doctrinas humanas, cosas falsas. Eso es lo que sucede hoy en día. Tú mismo sabes de lo que yo te estoy diciendo. Tú mismo sabes de lo que yo estoy hablando. ¿Cuánta doctrina hoy en día la iglesia se ha inventado? ¿Cuántas cosas falsas están poniendo por delante? Que no están en la palabra de Dios. Eso es lo que sucede hoy en día. ¿Cuántos pastores y pastoras han transversado la palabra de Dios? ¿Cuántas hermanas y hermanas que en vez de estar siguiendo lo que tiene que seguir, no están siguiendo? Están siguiendo a guías de ciego. Eso es lo que sucede hoy en día. Eso es lo que sucede hoy en día. Y por eso es que las iglesias no crecen. Y después todavía tienen la cara dura, tienen la cara de palo, tienen cara de fierro, pero probablemente no tienen vergüenza. Son unos sinvergüenza propiamente. Y todavía preguntan, ¿por qué no crece la iglesia? Yo me le río, sinceramente. Yo me le río a esa gente. ¿Sabe por qué? Porque ¿cómo no va a crecer la iglesia? Pues si tú eres el mismo que está dando mal testimonio. ¿Cómo quieres que crezca la iglesia cuando tú eres el mismo que está siendo perezoso, un vago? Está siendo el primer parásito ahí en la iglesia. Está siendo el primer chupasangre. Está siendo el primer diablo en la iglesia ahí, sentado. Pero sin embargo tiene la cara dura de decir, ¿por qué no crece la iglesia? Los mismos pastores, las mismas... ¿Por qué no crece la iglesia? Pero ponte a pensar, analiza tu vida, ¿qué estás haciendo? Oiga, hermano, hermana, pastor, pastora, si te quieres enojar, enójate, como siempre te digo, yo te voy a decir siempre las cosas que son. A mí no me interesa que usted se enoje, a mí lo que me interesa es que usted escuche palabra de verdad, no palabra alterada. Entonces, si no crece la iglesia, entonces ponte en orden, ponte, como dice la palabra de Dios, a buscarlo, como tiene que ser. Comienza de nuevo si es posible. Pero no dejes el ministerio. No dejes de buscar a las almas. Comienza a predicar la palabra como tiene que ser. No a lo que a la gente le gusta. Como dice la palabra de Dios. O agradamos a Dios o agradamos a la carne. O agradamos a los hombres. Tienes que agradar a Dios. No a la carne, ni a los hombres, ni a nada. Ni al diablo, que el Señor lo reprenda.
El punto número 8 es que ¿por qué no crecen las iglesias? Se han puesto otros dioses, hermanos y hermanas. Eso es lo que sucede hoy en día. ¿Qué le sucedió al hermano Moisés cuando fue a la presencia de Dios en el monte Sinaí? A bajar los mandamientos del Señor, los 10 mandamientos. ¿Qué hizo la iglesia? ¿Qué hizo la iglesia? Se fue donde Aarón. Le dijo a Aarón, queremos otros dioses. Queremos otra vez lo que teníamos allá en Egipto. Haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Y eso es lo que sucede hoy en día. ¿Por qué no crecen las iglesias? Porque se han alejado de Dios. Porque se han apartado de la presencia de Dios. Los mismos ministros, las mismas ministras se han alejado de la presencia de Dios. Han puesto otras doctrinas falsas por delante. Han puesto otros dioses falsos por delante. Han puesto otras cosas por delante. Cuando no tiene que ser así. ¿Por qué no crece la iglesia? Ponte a pensar. Ponte a pensar, ¿por qué no crece la iglesia? ¿Qué estás haciendo tú para el Señor? Tú que dices de ser cristiano, tú que dices ser cristiana, tú que dices que amas y tienes el celo de Dios. ¿Qué es lo que estás demostrando hacia los demás? No es que cuando tú llegas a la iglesia pones la cara y yo no fui, como los católicos que por mi culpa y por siempre mi culpa, pero cuando salen afuera son unos terribles y terribles de hombres y mujeres. ¿De qué te sirve que tú pongas la cara de Chihuahua, ahí, de perro ahí, arrepentido, cuando afuera eres un tremendo diablo y una tremenda diabla? Cuando tu prioridad, principalmente que tú tienes que obedecer a lo que dice la palabra de Dios. Cuando tu primera prioridad es que tú tienes que cumplir lo que dice la palabra de Dios. Que tienes que estar atento de las almas. Tienes que estar atento de los hermanos, de las hermanas. Hermano pastor, hermana pastora. Tienes que seguir la familia. Muchas veces la iglesia no crece porque muchas veces los mismos pastores, los mismos líderes, pastores, pastoras y hermanos líderes, diáconos, que están encargados en seguir las familias, las células o las casas de oraciones, como le quieras llamar, no las siguen. Están más preocupados de que se tiene que pagar la iglesia, que tienen que hacer deudas y deudas. Muchas veces hay hermanos que están afuera de la iglesia vendiendo, que en vez que tengan que estar ahí adentro escuchando la palabra de Dios, están más preocupados que se tienen que hacer más ricos, cuando no es así. Eso es lo que sucede hoy en día. ¿Cuántos pastores y pastoras hoy en día han transversado la palabra? ¿Cuántas iglesias hoy en día se ven megas iglesias, megas grandes? Están más preocupados que la gente diga, uy, qué iglesia, qué pastor, qué pastora. Pero no es así. ¿De qué te sirve que ganes el mundo entero cuando tu alma la tienes perdida? ¿De qué te sirve que tú digas algo como dice la palabra de Dios, que son como tumbas blanqueadas, blanquitas por fuera, pero por dentro tienen toda la putrefacción, tienen todo lo malo, tienen todo lo impío, tienen todo lo sucio, árboles otoñales muertos 2 veces, desarraigados, estrellas errantes que solo está preparado la oscuridad eterna, como dice la palabra de Dios en el libro de Judas. Ondas, fieras ondas, llevadas del viento de un lado para otro, que sacan afuera su propia vergüenza. Eso es lo que sucede hoy en día. Ya no hay amor. Ya no hay amor a las almas, ya no hay amor a las familias. Hay solo nomás amor al dinero. Hay solo amor nomás a lo que al interés, pero ya no hay amor a las cosas de Dios. Entonces, como siempre te digo yo, no te vengas a lamentar, no te vengas a estar poniendo a chillar, no te vengas a estar ahí poniendo ahí a poner la cara de perro ahí arrepentido cuando es tu culpa. Tú sabes lo que tú tienes que hacer. Tú sabes lo que tú tienes que decir. Tú sabes lo que tú tienes que demostrar, pero principalmente tú sabes que tienes que obedecer. Si tú no obedeces, no hay victoria. ¿Quieres que haya victoria? Entonces ponte a hacer lo que dice la palabra de Dios. Cumple lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántas veces, como siempre te digo yo, que levantan las manos,
te vuelves como ahí todos los teatreros. Señor, donde tú vayas te seguiré. Esa es la típica expresión que dice toda la gente. Te seguiré donde quiera que tú vayas, Señor. Toda la gente dice eso. Pero mi pregunta es, después de 5 años, ¿cómo está esa persona? ¿Qué seguimiento le estás dando tú también a esa persona? ¿Lo estás siguiendo? ¿Le estás dando palabra de verdad? ¿O solo nomás estás viendo solo nomás tu interés? Que aporte. ¿Qué estás haciendo tú por los hermanos, por las hermanas? ¿Qué estás haciendo tú por afuera? ¿Por qué te endeudas cuando no tienes que hacer eso? Hay que seguir la palabra de Dios. Perdón. ¿Por qué no crece la iglesia? Porque la iglesia mismo ha querido eso. Hoy en día el desorden cada día está más en la iglesia. ¿Cuántas cosas inmundas han puesto en la iglesia? ¿Quién te ha dicho que en las iglesias tienes que poner canciones mundanas? ¿Quién te ha dicho que en la iglesia tienes que poner lo mundano en vez de lo santo? El Señor no respalda una iglesia mundana. Hay quien la respalda nomás es el enemigo, que el Señor lo reprenda. Porque eso es lo que quiere el enemigo. Eso es lo que quiere el enemigo. Que vayan a esas iglesias mega inmensas para que digan que ahí está el Espíritu Santo. Ahí está la presencia de Dios. Mentira. Mentira. Ahí está solo nomás el interés. Ahí está solo nomás la falsedad. Ahí está solo nomás la hipocresía. Ahí está solo el que me importismo. Ahí está solo nomás, ahí están los celos. Ahí están las envidias. Eso es lo que hay en esas megas iglesias inmensas. Gloria a Dios por las megas iglesias. Pero muchas de ellas no son llevadas por el Espíritu Santo. Gloria a Dios también por las iglesias pequeñas. Pero muchas de ellas también no son. También muchas iglesias pequeñas no crecen porque ellas mismas no quieren. Porque el mismo pastor no quiere. Es un pastor desinteresado, una pastora desinteresada. Ministros, ministras desinteresados. Hermanos y hermanas desinteresados. Por eso es que también no crecen las iglesias pequeñas. Están con el que me importismo. Están con la pereza encima. Y no tiene que ser así. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo estás llevando la vida tú hacia el Señor? ¿Qué tú estás haciendo para el Señor? Hermano y hermana. Diz que supuestamente hermano y hermana. Porque si tú fueras un hermano y hermana, entonces te estuviera viendo también predicar. También te estuviera viendo también hacer la obra de Dios. Te estuviera viendo preocupado por la obra de Dios. Te estuviera ahí viendo, haciendo lo que dice la palabra de Dios, la voluntad del Señor. No la voluntad de tu carne. No la voluntad de lo que los otros dicen, de lo que los otros piensan, de lo que los otros quieren hacer, de lo que los otros quieren que tú hagas, de que los otros quieren que tú digas, de lo que los otros quieren que tú, si es posible, hagas para ellos, cuando no es así. Hoy en día la iglesia se ha vuelto un comercio. Hoy en día la iglesia está más muerta que nunca. Hoy en día la iglesia se ha vuelto un restaurante. Eso es lo que sucede. Se ha vuelto un restaurante hoy en día. Viene el cliente, pide lo que quiere y el mesero está obviamente puesto para obedecer. Entonces, ¿quién es el mesero? El pastor. ¿Quién es el cliente? La oveja. ¿Quién es el restaurante? La iglesia misma. La iglesia está puesta como un restaurante. Viene la gente, apenas tú comienzas a predicar lo que dice la palabra de Dios, y como ya no le gustó ese condimento, se fue, se largó, mandó todo al diablo, mandó todo el carajo, le valió dos pepinos y se van. Entonces, muchas veces la iglesia no va a crecer también por eso. Cuando la iglesia tiene el poder de Dios, muchas veces va a ser muy difícil que crezca. Porque la gente hoy en día está más acomodada al sistema de hoy en día y no acomodada a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, muchas veces, ¿por qué no va a crecer la iglesia? Porque también tú mismo eres un desinteresado, eres una desinteresada, eres un malo, eres una mala, eres un hipócrita, eres una hipócrita, eres una persona falsa, eres una persona de doble ánimo, eres una persona que dice pero no hace, eres una persona que piensa de hacer una cosa pero no la cumple, no tienes palabra, eres una persona que en vez que tienes que estar marchando, eres una persona que no estás marchando,
Eres una persona que en vez que tú tienes que oír, no estás oyendo. En vez de que cuando tú tienes que oler la presencia de Dios, no estás oliendo ni siquiera. Estás más oliendo ahí nomás tu sudor. Estás oliendo solo lo que a ti te gusta. Cuando tú tienes que hacer, no lo estás haciendo. En vez de levantar las manos puras y santas, estás levantando solo nomás manos hipócritas para que la gente te diga todas las vocales A, E, I, O, U. Y cuando no es así. Entonces, ¿por qué la iglesia no crece? Ya saben por qué la iglesia no crece. Mira lo que dice la palabra de Dios en Juan. Mira lo que dice la palabra de Dios en el capítulo número Juan. Gloria a Dios. No se preocupe, hermano, que aquí tenemos para largo. ¿Sí o no? Aquí seguimos. Esto no se acaba hasta que cuando Cristo venga, gloria a Dios. ¿Cuántas veces tú has cantado esa alabanza y toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciéndole que Él es mi Rey y mi Majestad? ¿Cuántas veces? Pero mi pregunta es, ¿cuántas veces tú has puesto en práctica lo que tú dices, lo que tú cantas? Entonces, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en el capítulo Juan, que es el Nuevo Testamento. Gloria a Dios. No es la primera epístola, ni la segunda, ni la tercera. Es Juan normal. Juan. Gloria a Dios. Mira lo que dice. Gloria a Dios. Juan capítulo número 15. Bendito sea el Señor. Juan capítulo número 15. Y vamos a leerlo del primer versículo. Gloria a Dios para entender. Dice, Jesús la vid verdadera. Gloria a Dios. Yo soy la vid verdadera. Y a mi Padre es el labrador. Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Dice el versículo número 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, éste lleva muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. El 6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y yo os será dicho. ¿Se ve lo que dice la palabra de Dios? Entonces, ya está en ti, hermano, ya está en ti, hermana. Entonces, si tú estás con el Señor, entonces tú vas a hacer lo que dicen las cosas del Señor. Si tú no estás con el Señor, entonces ya sabemos muy bien que por qué no crece la iglesia. ¿Por qué no estás con el Señor? Estás siguiendo otras doctrinas. Estás haciendo tu doctrina. Estás siguiendo tus pensamientos. Estás siguiendo tus quehaceres. Y no los pensamientos del Señor y no las cosas del Señor. Entonces, ¿por qué la iglesia no crece? Porque no hay fruto. No hay fruto principalmente de arrepentimiento. No hay fruto de amor. No hay fruto de piedad. No hay fruto principalmente de todas esas cosas. Por eso no hay muchas veces si es posible, por eso muchas veces no crecen las iglesias. ¿Por qué no hay eso? Hay más la envidia. Entonces, como la gente nueva que viene, los hermanos que están ahí ven la envidia, entonces muchas veces se van a apartar, se van a ir al mundo por culpa tuya. Y esa alma que se irá, se te vendrá a venir la factura por tu culpa. El Señor va a venir y te va a dar la factura. Entonces ponte a pensar cuántos años tienes en la iglesia y a cuánto tú has sacado afuera de la iglesia.
¿Cuántos se han apartado por ti? Entonces, tarde o temprano, acuérdate que lo que dice la palabra y lo que nosotros sembramos, tarde o temprano vamos a cosechar. ¿Qué estás sembrando y qué estás recogiendo? Acuérdate que los libros están abiertos y que tarde o temprano, si no estás haciendo la obra buena, serás juzgado por la obra mala que tú estás haciendo. Y serás echado, como dice la palabra de Dios, como pámpano al fuego que arde. Entonces ya está en ti. Como te dije tantas veces, yo estoy aquí solo más para predicarte, para decirte las cosas. Yo estoy aquí para hacer solo eso. Y ahorita, como dicen, me lavo las manos como Pilato. Yo ya te prediqué, yo ya te dije. Ya está en ti. Si tú no quieres hacer, ya está en ti. No me interesa. Yo nomás he hecho el labor que me he estado a mí ordenado, hermana y hermana, que es cumplir la misión, cumplir la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tú quieres hacer hoy en día? ¿Qué quieres hacer? Ya está en ti. ¿Qué es lícito y qué no es lícito? Tú sabes muy bien que este es lícito. Entonces, si lo que te es lícito, entonces tú ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Por qué las iglesias hoy día no crecen? Porque están viendo más el mundo. Están viendo más la carne en vez de estar viendo más las cosas del Señor. Es fácil la respuesta. Es fácil la respuesta. ¿Por qué no crece la iglesia? ¿Por qué no crece la iglesia? ¿Qué está haciendo la iglesia hoy en día? Está en un desorden total. Hoy en día todo el mundo quiere predicar por estos medios de comunicación. Pero cuando no estaba este virus hoy en día, ¿qué estabas haciendo tú por la iglesia? ¿Qué estaban haciendo hoy en día por la iglesia? Nada. Había un, ¿cómo se dice? ¿Qué me importismo? Desinteresamiento total. Pero como hoy todo el mundo se está muriendo, está el coronavirus, entonces todo el mundo quiere ir a predicar. Hipocresía. Nada más. Solo más para que la gente diga, uy, el hermano está predicando. Ay, el hermano está haciendo lo que dice la palabra de Dios. Sí, pero después de este tiempo de cuarentena, después de este tiempo de tribulío, vamos a ver si el hermano sigue predicando, vamos a ver si la hermana sigue predicando. Y vamos a ver principalmente si la iglesia ha crecido. Eso es lo que sucede. Entonces, mi hermano y mi hermana, para mí, sinceramente, ha sido una vez más un placer enorme, grande, bello. Ha sido propiamente un deleite estar delante de ti, delante de todos ustedes, mis hermanos y mis hermanas. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes que han podido haber visto este mensaje, aleluya. Y aquellos que no han podido haber visto, Dios me los bendiga igualmente, porque yo sé que también ustedes los verán también. Te mando un beso, te mando un abrazo en el amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Desde acá, desde Italia, desde Milano, de la región de Lombardía, del hermano Douglas, yo el chiquito Mosquera, evangelista para la gloria de Dios. Te mando muchos besos, mira. Te mando muchos abrazos. Mi hermano y mi hermana, acuérdate, te quiero, te amo. Si yo me presento aquí es porque te quiero y te amo. Si yo no me presentara aquí y fuera como uno de los demás. Entonces, como yo he entendido, mi hermano y mi hermana, que como tú estás hambriento y como yo estoy hambriento, entonces necesitamos palabra de Dios. Hay momentos que quizás que no me presento porque, bueno, también hay que también uno darse su tiempito también, ¿no? Porque después, obviamente, la gente, tú sabes con lo que sucede hoy en día, la gente muchas veces están, no por no escuchar la palabra de Dios. Entonces, bueno, pero lo importante, nosotros tenemos que seguir hacia adelante. Entonces, nos estamos viendo para el próximo video. Cristo te ama y acuérdate que tu hermano que te quiere y te ama. Dios te bendiga. Chao.